Vamos a recibir en este escenario a Gabriela Arriagada. Ella es académica UC, investigadora del CENIA también. Tiene un libro lanzado recientemente, Los sesgos del algoritmo y la importancia de diseñar una inteligencia artificial ética e inclusiva. De eso se trata la próxima presentación que está Gabriela aquí con nosotros. Un aplauso para ella también. Gracias. Bienvenida. Gracias, Chantal. Atentos. Hola a todas y todos. Agradezco primero la instancia, el poder estar acá y hablarles un poco de mi camino, ¿cierto? El hecho de que yo esté acá y les esté hablando de mi libro no es azaroso. Mi libro es un ensayo abierto para todo público, para quien quiera saber un poquito más de los sesgos del algoritmo y de esta importancia de diseñar una IA ética e inclusiva. Yo vengo de la Universidad Católica, ¿cierto? Yo trabajo en el Instituto de Éticas Aplicadas e Ingeniería Matemática Computacional, pero también en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. En la exposición anterior se habló desde estas generaciones, ¿cierto? Bueno, yo soy millennial, asumida, y como buena millennial, yo viví una infancia sin inteligencia artificial. Y ahora vivo un presente donde tengo que incluir esa inteligencia artificial en mi trabajo y en mi quehacer diario. Y por lo tanto creo que esa perspectiva de poder ver cómo fue antes toda la relación que establecíamos con nuestro entorno y poder ver cómo optimizarla, también me llevó a querer trabajar estos temas. Pero por sobre todo, siguiendo el lema que tenemos en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que es poner la inteligencia artificial al servicio de las personas, ¿ya? Se habló anteriormente del tema de los datos, ¿cierto? Cómo podemos usar los datos, cómo podemos minar datos, cómo podemos tener una industria que es data-driven, ¿cierto? Que va con los datos. Mi trabajo lo que busca justamente es decir, ok, veamos esos datos, usémoslos, pero incorporémoslos de manera ética, de tal manera que tampoco signifique un impedimento a la innovación. Y en el libro ustedes van a poder encontrar 4 grandes capítulos, ¿ya? Es un formato ensayo, es bastante fácil de leer, pero se traduce en una reflexión de ética aplicada, ¿ya? Mi historia de vida. Yo soy autista, soy neurodivergente, y por mucho tiempo me pasó que no podía encontrar un diagnóstico, peleé con el sistema de salud, tuve que ir a otro país para que finalmente me diagnosticaran, y cuando volví a Chile vi que las cosas habían cambiado un poco, pero no tanto. Y eso me llevó a mí a entender las discapacidades de manera diferente, ¿ya? Porque yo las vivo, porque yo sé lo que es sentir ese sesgo. Y eso a mí me llevó a entender, ok, usualmente cuando la gente hablaba, por ejemplo, de usar inteligencia artificial para ayudar a las personas neurodivergentes o con otras discapacidades cognitivas, físicas o incluso alguna dificultad que pudiesen tener, como la dislexia, la gente piensa, oye, deberíamos crear una inteligencia artificial para ayudar a esa persona a poder sobrepasar todas esas barreras. Pero nunca nos cuestionamos, por ejemplo, cómo podemos usar inteligencia artificial para explicarle a personas que no son discapacitadas cómo es nuestra experiencia. Eso puede generar más empatía, eso puede generar diferentes interacciones. Cómo pensamos el rol que tiene la inteligencia artificial es muy importante. Y por eso, en este libro, yo traduzco algunas de las cosas que yo investigo. Metodologías de cómo lidiar con los sesgos en el desarrollo de modelos de algoritmos, pero lo traspaso a una reflexión bastante simple. Partiendo por algo como que no existe la inteligencia artificial. Si hay algo que a mí me produce casi como urticaria y me empiezo a poner inquieta, es cuando la gente habla de la inteligencia artificial, como si fuese esta cosa maravillosa, gigante, que está ahí y que hace todo. Lo que existe son inteligencias artificiales. Yo aún así prefiero llamarlo aprendizaje de máquinas. Son técnicas, herramientas, procesos. No existe algo así como la inteligencia artificial. Y además, tenemos que entender que estas inteligencias artificiales no significan solas. Nosotros le damos un significado. Les pongo ahí un ejemplo de una ilustración de Johanna Benz. Estuve en un congreso en Alemania hace un par de semanas y ella hacía ilustraciones de las cosas que conversábamos en ese congreso. Y una de las cosas que nosotros estábamos hablando es lo pésima que todavía es la inteligencia artificial, incluso con los avances que tenemos en redes neuronales profundas, en aprendizaje profundo, ¿cierto? Y es que basta con que una imagen de pingüino esté al revés, y si esa inteligencia artificial no ha sido entrenada en reconocer un pingüino al revés, no va a poder hacerlo. Así de simple. Nosotros sí. Un niño de 3, 4 años probablemente también. Por eso no me gusta hablar de esa inteligencia. Es un proceso de máquinas, un aprendizaje de máquinas.
Y luego de que yo les introduzco un poco de qué es realmente esta inteligencia artificial, me muevo a conversarles en el libro sobre cómo estas inteligencias artificiales tienen que ser entendidas de manera sociotécnica. Hay toda una teoría que tiene que ver con la inteligencia artificial como un sistema sociotécnico, y no les voy a dar la lata contándoles la historia de dónde salió, por qué viene desde la revolución industrial, etcétera, etcétera. Pero, básicamente, esto se traduce en que cuando hablamos en un sistema de inteligencia artificial, tenemos que considerar decisiones, valores sociales, riesgos e impactos, procesos, un diseño ético y aspectos técnicos. Una cosa no puede ser entendida sin la otra. Y esto, para mí, fue un gran problema. ¿Por qué? Cuando yo empecé a estudiar y a investigar sistemáticamente el tema de los sesgos, me di cuenta que la mayoría de la gente, en especial gente computina, ¿cierto? Los que están ahí metidos, viendo las herramientas, desarrollando los modelos, yo estaba ahí programando, y me di cuenta que me decían, oye, tú tienes que hacerte cargo de este sesgo, mitiguemos este sesgo. Mitigaban el sesgo, continuaban con el proyecto. Y yo decía, pero no es tan así. O sea, ese sesgo viene de alguna parte. Ese sesgo quizá influenció otro proceso. ¿Cómo no estamos viendo cómo se conectan los diferentes tipos de sesgo? Así es como, a mí en general, así se lo enseño a mis estudiantes también, tenemos que entender diferentes orígenes de los sesgos en inteligencia artificial. No basta con decir, tenemos sesgos en los datos históricos, arreglemos esos sesgos, tratemos de eliminar que haya igualdad entre hombres y mujeres, que haya igualdad de raza, que haya igualdad de posición socioeconómica. Eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque los sesgos se conectan. Si yo estoy analizando, por ejemplo, sesgos en salud, y esto nos pasó en un caso real donde estábamos estudiando un modelo de optimización de las listas de espera con procesamiento de lenguaje natural. Muchas palabras bonitas para decir, se entrenó un modelo para que pudiese procesar diferentes diagnósticos y viera cómo derivarlos, nada más. Pero empezó a fallar, y fallaba sistemáticamente, y fallaba peor en ginecología. ¿Por qué? Pasaba que quienes desarrollaron el modelo nos dijeron, no, si nosotros tuvimos en consideración, limpiamos súper bien los datos, aplicamos métricas, usamos una métrica de fairness, ¿cierto?, de justicia, una métrica técnica para llegar al mejor porcentaje de accuracy, de precisión. ¿Y qué pasó? Que no funcionaba tan bien en ese contexto. ¿Por qué? Porque los diagnósticos en ginecología no seguían el mismo patrón que en otras disciplinas médicas. Había un sesgo, pero no era un sesgo de la máquina, no era un sesgo necesariamente de solo los datos, era un sesgo profesional. ¿Cómo se tipificaba el diagnóstico? Sabemos que históricamente tenemos un problema con la invisibilización del dolor de las mujeres, ¿cierto? También sabemos que existen muchos estudios que han estado sesgados en la historia, pero también hay sesgos profesionales, sesgos cognitivos propios de cada uno de nosotros. Entonces, cuando la gente va y me dice, oye, tú trabajas sesgos, quiero que me ayudes a solucionarlos, yo les digo, no podemos hacer inteligencia artificial sin sesgos. Lo que podemos hacer es entenderlos, ver cómo se relacionan y qué queremos hacer para sobrellevar su influencia. Por esto, es que ustedes van a encontrar en el libro la metáfora de la pelotita metálica, ¿cierto? Yo siempre hablo de esto porque de verdad que creo que es así. Mucha gente se imagina este futuro y quizás la influencia de la ciencia ficción y todas estas cosas, como todo brillante, todo objetivo, todo prístino, lo matemático, lo computacional, la precisión, lo que yo puedo medir. Y nos obsesionamos con un solucionismo técnico, con que puedo solucionar esto con más datos, con más tecnología. Pero lo que yo quería hacer era decir, no sé si es tan así. No sé si simplemente basta con que yo tenga más datos y más refinado. Tengo que no solo entender el producto que quiero generar al usar inteligencia artificial, tengo que entender en qué contexto se va a aplicar, a quién va a ayudar, cuál es su propósito más allá de ser un producto. Y por eso yo también hablo de esta metáfora de la bolita de colores, un prisma que es capaz de reflejar todas estas cosas, que refleja las necesidades, las limitaciones, las inquietudes de las diferentes personas que pueden estar involucradas en cómo uno diseña e implementa
un sistema de inteligencia artificial. Y para eso, y ustedes se preguntarán por qué en el índice salía esta idea de los feminismos, ¿ya? En el feminismo de la ciencia, en filosofía de la ciencia, se usan diferentes conceptos para poder integrar estas visiones y poder integrar una ciencia que quizás no es neutra, que no busca este ideal de que todo sea números, que todo sea métricas, sino que entendamos que justamente hacemos ciencia y hacemos progreso científico desde un contexto. ¿Por qué queremos investigar el ADN? ¿Por qué queremos tener más información sobre el cáncer? Para lo cual la inteligencia artificial nos está ayudando. Porque queremos ponerlo al servicio de las personas. Y por eso es que es tan importante tener conceptos claves como este, la injusticia epistémica, ¿ya? Es un concepto muy técnico que se usa sobre todo en filosofía epistémica y tiene que ver con cómo nosotros, ciertas personas que tenemos discapacidad o somos minorías, y en este caso entran también las mujeres, aunque no seamos minoría, pero somos tratadas estadísticamente como minoría, grupos de personas que son sistemáticamente marginados en su capacidad de conocedores. ¿Cómo es que nosotros somos capaces de incluir esa capacidad de conocimiento que tienen los grupos vulnerables? Si yo quiero diseñar algo que realmente se aplique en el sector rural, que se aplique en el sector salud, que se aplique en absolutamente lo que sea que involucre personas, entonces yo tengo que entender la representatividad de esos datos, el diseño y las necesidades tienen que estar acoplados, tengo que entender los prejuicios asociados con esos datos y los accesos y beneficios. Por eso, el llamado que ustedes van a encontrar en el libro es poder diseñar una inteligencia artificial ética e inclusiva desde lo sociotécnico y desde una visión integral de lo que significa el conocimiento científico. El conocimiento científico no significa únicamente llegar a un resultado, significa contextualizar ese conocimiento para que podamos realmente sobrellevar muchos de los problemas estructurales que ya tenemos, que se basan en estos sesgos que no podemos evitar, pero que sí podemos entender, aplicar y cuestionar. Así que los invito a que hagamos un viaje compartido, a que esta reflexión, que tiene que ver con cómo nosotros nos cuestionamos a nosotros mismos y nuestros propios sesgos, nos sirva, y nos sirva no solo en cómo queremos implementar o diseñar inteligencia artificial, sino que también nos sirva a entender que yo creo que este es el futuro, que yo creo que las inteligencias artificiales llegaron para quedarse y depende de nosotros que esto sea un viaje compartido, beneficioso para todas y todos. Gracias. Gabriela, muchas gracias. No te vayas, pensé que te ibas a retirar. Qué gusto tener además en este escenario distintas edades y grupos. Tú ya decías que orgullosamente te reconocías millennial y sin duda que lo que hemos podido aprender con tu presentación ha sido un alto aporte. Tenemos regalo también para ti. Muchas gracias por esta presentación, tu participación en este escenario en el primer día del Summit País Digital. Gracias, muy bien. Gracias.